La noche en que los echaron de la casa, la lluvia caía como si el cielo también quisiera deshacerse de ellos. Ernesto apretó la mano de Lucía mientras la puerta se cerraba con un golpe seco, definitivo, un sonido que no solo marcaba el final de una discusión familiar, sino el cierre de toda una vida construida alrededor de sacrificios silenciosos. A sus 74 años, nunca imaginó que terminaría así, con una maleta vieja, un abrigo prestado y la sensación amarga de haber sido borrado de su propia historia. Habían criado a sus hijos con una devoción casi religiosa, renunciando a viajes, comodidades y sueños personales. Pero cuando la herencia, los papeles y la propiedad entraron en juego, el amor se volvió cálculo, y la paciencia, reproche. Ya no hay espacio para ustedes, les dijeron. Y así, sin más, quedaron fuera. Durante horas caminaron sin rumbo, hasta que Ernesto recordó algo que casi parecía un mito familiar, una vieja cabaña en las montañas del norte, heredada por un tío lejano al que apenas conoció. Nadie en la familia la quiso jamás. Decían que estaba demasiado aislada, que no tenía valor real, que era poco más que madera podrida y recuerdos polvorientos. Precisamente por eso, Ernesto había conservado las llaves. El viaje fue largo, incómodo, silencioso. La carretera se retorcía entre árboles densos y niebla espesa, como si el mundo moderno se negara a seguirlos. Cuando finalmente llegaron, la cabaña emergió entre los pinos como un animal dormido. El techo estaba cubierto de musgo, las ventanas opacas por el polvo de los años, y la puerta crujió al abrirse, como si protestara por haber sido despertada. Dentro, el aire olía a madera vieja y a tiempo detenido. No había electricidad, apenas unos muebles robustos y una chimenea de piedra que parecía haber sobrevivido a todo. Lucía pasó la mano por una mesa maciza y sonrió con una tristeza suave. Al menos aquí nadie nos va a echar, dijo. Los primeros días fueron duros. Recolectaban leña, limpiaban telarañas, aprendían de nuevo a vivir con poco. Sin embargo, algo extraño empezó a suceder. Por las noches, Ernesto escuchaba ruidos sordos bajo el suelo, como golpes lejanos, irregulares. Pensó que eran animales, o quizás el eco de su imaginación cansada. Pero Lucía también los oyó. Una tarde, mientras limpiaban una esquina olvidada de la cabaña, Ernesto notó una irregularidad en el suelo de madera. Una tabla estaba ligeramente elevada, casi imperceptible. Al tocarla, sintió que cedía más de lo normal. La miró en silencio. Lucía comprendió de inmediato que no era una simple reparación pendiente. Con herramientas oxidadas que encontraron en un viejo cobertizo, levantaron la tabla. Debajo apareció una trampilla de hierro ennegrecido, cubierta por capas de polvo y óxido. No figuraba en ningún plano, ni en los recuerdos vagos de Ernesto. El corazón de ambos comenzó a latir con una mezcla de miedo y curiosidad. Cuando lograron abrirla, una ráfaga de aire frío escapó desde la oscuridad. Un estrecho túnel descendía hacia las entrañas de la montaña. No era natural. Las paredes estaban reforzadas con piedra tallada, y pequeños símbolos grabados en ellas brillaban débilmente a la luz de la linterna. Bajaron despacio, apoyándose uno en el otro. Al final del túnel encontraron una puerta metálica, pesada, con un mecanismo antiguo pero complejo. No parecía una simple bodega. Parecía una bóveda. Dentro, el espacio se abrió en una sala sorprendentemente amplia. Estanterías llenas de cofres, documentos envueltos en cuero, monedas antiguas, lingotes marcados con sellos que Ernesto jamás había visto. Pero no fue el oro lo que más los estremeció, sino un conjunto de cajas de madera numeradas, cada una con nombres escritos a mano. Nombres de personas. Fechas. Lugares. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aquello no era solo una fortuna material. Era un archivo, un legado oculto durante generaciones. Ernesto reconoció uno de los apellidos. Era el de su tío lejano. Y no estaba solo. Entre los documentos encontraron cartas que hablaban de acuerdos secretos, de refugios creados en tiempos de guerra, de riquezas protegidas no para el lujo, sino para algo que debía permanecer oculto hasta que llegara la pareja correcta. No decía elegida, ni heredera. Decía correcta. Esa noche no pudieron dormir. La cabaña,
que antes parecía un simple refugio, ahora se sentía como el centro de algo mucho más grande. Ernesto comprendió que su expulsión de la familia quizá no había sido solo una traición, sino el empujón necesario para llevarlos hasta allí. Al amanecer, un sonido de motor rompió el silencio de la montaña. Lucía se asomó por la ventana y vio un vehículo oscuro detenido en el camino. No era de los pocos vecinos lejanos que había en la zona. De él bajaron dos hombres con trajes demasiado elegantes para aquel lugar, observando la cabaña con una atención inquietante, como si supieran exactamente lo que se escondía bajo sus pies. Ernesto sintió como el estómago se le contraía. Aquellos hombres no miraban la cabaña como curiosos, sino como dueños que inspeccionan algo que creen perdido. Lucía cerró la cortina con cuidado, sin hacer ruido, y lo miró en silencio. No hacía falta hablar. Ambos entendían que la montaña, hasta entonces un refugio, acababa de convertirse en una frontera peligrosa. Los golpes en la puerta llegaron poco después, firmes, educados, demasiado seguros. Ernesto respiró hondo antes de abrir. El hombre que estaba al frente tenía el cabello plateado y una sonrisa impecable que no alcanzaba a sus ojos. Detrás de él, el segundo observaba todo con una atención calculadora, como si memorizara cada grieta de la madera. «Buenas tardes», dijo el primero. «Nos dijeron que la cabaña estaba deshabitada». Ernesto sostuvo la mirada sin titubear. «Ya no lo está». El hombre asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. «Entiendo. Mi nombre es Salvatierra. Represento a una fundación privada interesada en propiedades históricas de la región. Esta cabaña figura en nuestros registros». Lucía apareció junto a Ernesto, apoyando una mano en su brazo. «No está en venta». Salvatierra sonrió de nuevo, pero esta vez había algo tenso en el gesto. «No hemos hablado de venta. Solo queríamos confirmar ciertas cosas». Sus ojos se deslizaron hacia el interior de la cabaña, hacia el suelo, hacia las esquinas. Ernesto sintió que aquel hombre podía oler el secreto bajo sus pies. Tras unos segundos incómodos, Salvatierra dio un paso atrás. «Volveremos», dijo. «Es solo una formalidad». El vehículo se alejó levantando polvo y silencio. Durante varios minutos ninguno de los dos habló. Luego Lucía cerró la puerta con llave, aunque sabía que aquel gesto era más simbólico que efectivo. «Ellos saben», susurró. Esa misma tarde bajaron de nuevo a la bóveda. Encendieron las lámparas y revisaron con más detenimiento los documentos. Las cartas hablaban de un círculo reducido de familias, de custodios que habían jurado proteger algo que no debía caer en manos equivocadas. No se trataba solo de oro o reliquias. Había mapas, coordenadas, referencias a rutas subterráneas que atravesaban la montaña como venas ocultas. En una de las cajas, Ernesto encontró un cuaderno pequeño, de tapas negras. En la primera página, con una caligrafía firme, se leía: «Si estás leyendo esto, es porque perdiste tu hogar. Eso significa que estás listo». Lucía sintió un nudo en la garganta. Cada página parecía escrita para ellos, para ese momento exacto. El cuaderno hablaba de pruebas, no de valentía física, sino de resistencia, de saber perderlo todo sin perderse a uno mismo. De elegir el silencio antes que la venganza. Arriba, la noche cayó pesada. Afuera, el viento agitaba los árboles como si alguien caminara entre ellos. De pronto, una luz se encendió a lo lejos, en el sendero. Luego otra. Linternas. Ernesto apagó la lámpara y ambos quedaron inmóviles, escuchando pasos que se acercaban, voces bajas, radios que chisporroteaban. «No están solos», susurró Lucía. «Nunca lo estuvieron». Recordó otra carta, una que mencionaba guardianes secundarios. Personas que vivían en las montañas, aparentes ermitaños, cazadores, ancianos solitarios. Gente invisible. Ernesto salió por la puerta trasera sin hacer ruido. Caminó hacia el borde del claro y silbó una melodía antigua, algo que su padre le había enseñado cuando era niño, una tonada que creía olvidada. El silencio se rompió con una respuesta lejana. Luego otra. Sombras comenzaron a moverse entre los árboles. Figuras encorvadas, discretas,
pero firmes. No llevaban armas visibles, solo una presencia que imponía respeto. Los hombres de Salvatierra se detuvieron al notar que no estaban solos. Uno de ellos habló por radio con voz nerviosa. Desde la cabaña, Lucía observaba con el corazón acelerado. Aquello no era un enfrentamiento abierto, sino una advertencia muda. Finalmente, los intrusos retrocedieron. No huyeron, pero tampoco avanzaron. La montaña había hablado. Esa noche, alrededor de la chimenea, Ernesto y Lucía comprendieron que la herencia no era un regalo, sino una responsabilidad. No podían marcharse, ni vender, ni esconderse. La bóveda existía porque alguien debía protegerla, y ahora ese alguien eran ellos. Al amanecer, encontraron una marca tallada en uno de los árboles cercanos a la cabaña, un símbolo idéntico a los grabados del túnel. No lo habían visto antes. O quizás siempre estuvo ahí, esperando que supieran mirar. Lucía volvió a la bóveda y abrió una caja que no habían revisado. Dentro había llaves, muchas, cada una con una etiqueta de metal sin nombre. Solo números. Ernesto tomó una al azar y sintió un peso extraño, no por el metal, sino por lo que representaba. Esto no termina aquí, dijo. Apenas empieza. Desde la ventana, la montaña parecía inmóvil, eterna. Pero bajo la tierra, detrás de puertas selladas y acuerdos antiguos, algo se estaba activando, y Ernesto y Lucía, expulsados de su propia familia, se encontraban ahora en el centro de una red silenciosa que llevaba décadas esperando ser despertada. El día transcurrió con una calma engañosa, como si la montaña respirara despacio después de haber contenido el aliento durante años. Ernesto salió a recoger agua del arroyo cercano mientras Lucía ordenaba los documentos en la mesa grande de la cabaña. Cada hoja parecía más pesada que la anterior, no por su antigüedad, sino por la verdad que escondía. No eran simples registros, eran decisiones, traiciones evitadas, vidas salvadas en silencio. Cuando Ernesto regresó, encontró a Lucía observando un mapa extendido. Sus dedos seguían una línea punteada que atravesaba la montaña y descendía hacia un punto marcado con tinta roja. Esto no es solo un refugio, dijo ella sin levantar la vista. Es un nodo. Ernesto dejó el balde a un lado. ¿Un nodo de qué? De personas. De rutas. De algo que se mueve sin que nadie lo note. Antes de que pudiera responder, un golpe seco resonó en la puerta trasera. No fue como el de Salvatierra. Este era breve, casi un código. Ernesto abrió con cautela. En el umbral había un hombre de barba canosa, ropa gastada y ojos atentos. Detrás de él, una mujer baja, de rostro curtido por el sol, sostenía una mochila. Llegaron tarde, dijo el hombre. Eso es buena señal. Lucía se acercó, sorprendida. ¿Quiénes son? Los que vigilan cuando los demás duermen, respondió la mujer. Nos avisaron de ustedes. Entraron sin ceremonia. Se sentaron junto al fuego como si siempre hubieran estado allí. El hombre se presentó como Mateo. La mujer, como Elvira. Hablaron de Salvatierra, de la fundación, de cómo llevaba años intentando localizar todas las bóvedas sin éxito. No buscan el oro, explicó Mateo. Buscan los nombres. Lucía recordó las cajas numeradas y sintió un escalofrío. ¿Para qué? Para borrar historias, dijo Elvira. Para reescribirlas. Esa noche bajaron juntos a la bóveda. Mateo conocía el lugar mejor de lo que admitía. Señaló compartimentos ocultos, pasajes sellados que Ernesto y Lucía no habían notado. En uno de ellos encontraron un cilindro metálico con documentos más recientes, fechados apenas 20 años atrás. Esto no terminó con una generación, murmuró Ernesto. Alguien siguió. Mateo asintió. Siempre sigue a alguien. Hasta que falla. Lucía abrió una carpeta y encontró una fotografía en blanco y negro. Una pareja joven frente a la misma cabaña, sonriendo. El hombre era inquietantemente parecido a Ernesto. Mi padre, susurró. Nunca habló de esto. Elvira observó la imagen con respeto. Porque hablar era peligroso. Arriba, un ruido lejano rompió el momento.
Un motor. Luego otro. Ernesto apagó la linterna. El silencio se volvió denso. Han vuelto, dijo Mateo. Y no están solos. Desde una rendija del suelo, vieron luces moverse afuera, escucharon voces nuevas, más impacientes. Salvatierra hablaba con alguien por teléfono. Su tono ya no era cordial. Tenemos confirmación, decía. Están dentro. Lucía sintió un miedo antiguo, primario. No el de perder cosas, sino el de perder la verdad. Mateo cerró el cilindro y se lo entregó. Esto es lo que quieren. Si cae en sus manos, todo lo demás deja de importar. Ernesto negó con la cabeza. No podemos huir. No, respondió Elvira. Pero pueden decidir. Les mostraron una salida secundaria, un túnel estrecho que conducía a una grieta en la ladera opuesta de la montaña. No era una huida, sino una opción. Si se quedan, dijo Mateo, la cabaña caerá. Si se van, la bóveda seguirá respirando. Lucía miró a Ernesto. En sus ojos no había duda, solo una tristeza serena. Nos echaron una vez, dijo ella. No volverán a hacerlo. Los golpes en la puerta se volvieron más fuertes. La madera crujió. Salvatierra gritó órdenes. Ernesto tomó el cuaderno de tapas negras y lo guardó bajo el abrigo. Lucía cerró las cajas con cuidado, como si se despidiera de personas, no de objetos. Mateo y Elvira se desvanecieron en la oscuridad del túnel con una rapidez sorprendente. Ernesto y Lucía se quedaron un segundo más, escuchando cómo la cabaña temblaba bajo los impactos. Pase lo que pase, dijo Ernesto en voz baja, no fue en vano. Lucía asintió. Cuando levantaron la trampilla y descendieron, el sonido de la puerta rompiéndose resonó arriba, acompañado de pasos apresurados y voces triunfales. Pero bajo la tierra, en el silencio frío del túnel, la montaña guardó el secreto un poco más, mientras Ernesto y Lucía avanzaban hacia una oscuridad que ya no parecía final, sino comienzo. La oscuridad del túnel no los tragó, los sostuvo. Cada paso que daban parecía borrar el ruido del mundo exterior, como si la montaña los envolviera con una paciencia antigua. Ernesto sentía el pulso de la tierra bajo las suelas gastadas, un latido lento que no conocía prisa ni miedo. Lucía caminaba a su lado, firme, con la respiración acompasada, sosteniendo el cilindro metálico como si fuera un corazón prestado. Al emerger por la grieta en la ladera opuesta, el amanecer los recibió con una luz pálida, casi sagrada. Desde allí, la cabaña apenas era un punto entre los árboles. Un humo tenue se elevaba, señal inequívoca de que Salvatierra había entrado y no había encontrado lo que buscaba. Ernesto no sintió triunfo, sino una calma profunda. La montaña había elegido. Caminaron durante horas hasta llegar a un claro donde el viento parecía hablar con voces superpuestas. Allí, bajo una roca marcada con el mismo símbolo del túnel, Mateo y Elvira los esperaban. No hubo abrazos ni celebraciones. Solo miradas que confirmaban que lo esencial seguía intacto. Ahora saben, dijo Mateo. Y cuando uno sabe, ya no puede volver a ser espectador. Lucía abrió el cilindro por última vez. Dentro, entre documentos y mapas, había una carta final, distinta a las demás. No hablaba de rutas ni de custodios. Hablaba de perdón. De cómo el verdadero tesoro no era lo que se escondía bajo tierra, sino lo que se protegía en silencio para que otros pudieran vivir sin saberlo. Nos echaron para salvar esto, susurró ella. Y para salvarnos. Elvira sonrió apenas. La pérdida suele ser una puerta que nadie quiere abrir. Decidieron dividir el legado. No el oro, sino la memoria. Los nombres no serían borrados ni usados como moneda. Serían devueltos a la luz, uno a uno, de forma segura, para que las historias recuperaran su lugar sin provocar guerras ni ambiciones. El oro, los objetos, permanecerían ocultos, como siempre debieron estar. Pasaron los meses. Salvatierra desapareció del mapa público. La fundación cerró sus oficinas sin explicaciones. En los pueblos cercanos comenzaron a circular rumores, archivos devueltos a familias, verdades reveladas en cartas anónimas, herencias morales que no podían comprarse.
Nadie mencionó la cabaña. Ernesto y Lucía se establecieron en una casa modesta al borde del valle, lejos de miradas curiosas. Vivían con poco, pero con una plenitud que jamás habían conocido. Cada mañana, el sol entraba por la ventana como una promesa cumplida. Cada noche, dormían sin miedo. Un día, Lucía recibió una llamada. Era uno de sus hijos. Su voz ya no tenía dureza, solo cansancio. No pidió perdón de inmediato. Preguntó cómo estaban. Ella respondió con honestidad serena. No hubo reproches. Solo silencio, y luego un «me alegra». Ernesto escuchó la conversación desde la puerta. No sonrió, pero sus ojos brillaron. Comprendió entonces que la herencia más grande no era la bóveda ni el secreto, sino la dignidad de no haber devuelto el golpe, de haber elegido un camino que no exigía aplausos. Años después, cuando la nieve cubrió la montaña por última vez antes de la primavera, Ernesto y Lucía regresaron al claro. Enterraron el cuaderno de tapas negras bajo la roca marcada. No porque el conocimiento debiera perderse, sino porque ya vivía en ellos. Si alguien lo encuentra, dijo Ernesto, será porque lo necesitó. Lucía tomó su mano. Como nosotros. Mientras se alejaban, el viento recorrió los árboles y el símbolo grabado pareció desvanecerse lentamente, como si nunca hubiera estado allí. La montaña volvió a su silencio eterno, guardando no un tesoro, sino una historia de amor, resistencia y elección. Porque al final, no fueron expulsados de su hogar, fueron empujados hacia su verdadero destino. Y en ese camino, descubrieron que hay riquezas que solo se revelan cuando todo lo demás se pierde, y que la justicia más poderosa es la que no necesita ser vista para existir.